Continuamos con más aquí en Economía para Todos. Señores, vamos a hablar inmediatamente sobre esto que llamamos, o que es un término que se suele utilizar, por supuesto, para tratar de dimensionar las condiciones en las que viven los peruanos en nuestro país, peruanos y peruanas. Se presentó, sabemos, estos índices de pobreza multidimensional que, más allá de lo que es la pobreza monetaria que abarca y analiza el INEI, COMEX nos revela que pues la pobreza multidimensional en nuestro país se ha reducido a 35.8%. En el 2021 estábamos hablando de una pobreza multidimensional que abarca, digamos, ciertos accesos o pocos accesos a salud, alimentación y seguridad, por ejemplo, entre otros. Pasó de 38.9% el 2021 a 35.8%. Vamos a conversar inmediatamente con Daniel Najarro, él es analista de estudios económicos de COMEX Perú. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Valeria. Muchas gracias por la oportunidad. Desde COMEX Perú siempre valoramos esos espacios para poder contribuir a la mejora toma de políticas de decisiones públicas. Clarísimo. Daniel, a ver, coméntanos, ¿es una buena noticia esto de que se ha reducido la pobreza multidimensional y hemos pasado de 38.9% a 35.8%? La verdad es que es un panorama bastante que se debe tomar con pinzas. Lo que sucede aquí es que la pobreza multidimensional mide múltiples factores para no limitarnos únicamente el poder adquisitivo de las familias, que también es importante. Pero no debemos descuidar, como bien también nos comentabas, ¿no? El tema de condiciones de la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la educación, factores importantísimos que vienen también al desarrollo de todos los miembros del hogar. Es cierto que afortunadamente, a pesar de la inflación, a pesar de la inestabilidad política, a pesar del nuevo crecimiento, la pobreza multidimensional ha disminuido. Alcanzó el 35.8% el año pasado. Sin embargo, continúa afectando una proporción muy importante de peruanos. ¿Cuántos? Y cuando analizamos... Claro, cómo no. La pobreza multidimensional en total afectó a 12.094.533 peruanos, lo cual representa 2.8 millones de personas adicionales en relación con la población afectada por la pobreza monetaria. La pobreza multidimensional afecta mucho más al país, ¿no? Y lamentablemente no se soluciona solo con un mayor crecimiento económico, sino que debe ir de la mano con una mejor gestión de los recursos públicos, porque es en gran medida la responsabilidad del Estado proveer, por ejemplo, servicios básicos, ¿no? Agua, saneamiento, electricidad, mejorar las condiciones educativas, dado el amplio porcentaje de participación de los colegios públicos, y también mejorar las condiciones de salud. Y aquí hay algo que sucede bastante curioso, ¿no? Y es cierto, la pobreza multidimensional viene disminuyendo, lo cual es positivo por un lado, pero por otro, cuando nos metemos al detalle de ver por qué está disminuyendo, lo que ha sucedido es sobre todo un progreso muy considerable en lo que vendría a ser las dimensiones de salud. Si analizamos el progreso de la última década, tenemos que, por ejemplo, en 2012, el 69% de los peruanos vivían en hogares donde al menos un miembro no acudía al establecimiento de salud cuando era necesario, por lejanía de este o por motivos económicos, o en un lugar donde al menos un miembro no tenía un seguro de salud. Una década después, en 2022, tenemos que esa cifra ha reducido drásticamente a 36.5%. Un progreso muy claro, pero que lamentablemente no se observa la misma velocidad en la reducción de estas vulnerabilidades en otros factores importantes como vendría a ser la educación, como vendría a ser la vivienda. Si nos vamos al aspecto de las dimensiones, por ejemplo, educativas, lo que tenemos es que el 55% de los peruanos todavía continúa viviendo en hogares donde al menos un menor de edad no está matriculado o sufre de atraso escolar. Y en relación con la vivienda, por ejemplo, el 34.4% de la población vive en hogares donde todavía no hay servicios básicos, donde el material mismo de la vivienda no es el más adecuado, y aparte cocina con carbón, leño, queroseno. Son múltiples factores, Daniel, que continúan afectando y que lamentablemente no son abordados por completo. Claro, es preocupante eso que nos cuentas, porque nosotros tenemos que tener o poner mucho énfasis y mucha atención a esto de la pobreza multidimensional. Que si bien es cierto, el INEI nos da una data, una fotografía, un balance de la pobreza monetaria, que es básicamente si el dinero, tus ingresos o lo que gastas, digamos, llega a cubrir una canasta básica de alimentos que es 415 soles ahora. Me parece que la pobreza multidimensional no solamente ve el tema de dinero, ve otras cosas que son el acceso a servicios básicos, a vivienda, agua, salud y educación.
que existe en nuestro país un 35.8% de pobreza multidimensional significa que hay 12 millones de peruanos con bajo acceso a salud o casi nulo acceso a salud, a educación, alimentación, a buena vivienda. ¿Es así? Sí, es correcto. Son múltiples privaciones lo que afectan a esos 12 millones de personas, que es una cifra, como ya comentamos, sí. 2.8 millones de personas adicionales en relación con la población. Daniel, ¿y eso no estos tiene... pobres multidimensionales son más vulnerables? Y esto va más allá, digamos, de... A ver, hago esta diferencia nuevamente con la pobreza monetaria, que se puede, digamos, solucionar con la creación de empleo y etcétera. En la pobreza multidimensional, ¿qué cosa, digamos, se tiene que mejorar para que estos 12 millones de peruanos tengan acceso a alimentación, a una buena salud, a una buena educación, a un buen hogar, digamos, accesos básicos a agua y desagüe? ¿Qué cosa tiene que funcionar acá para que ellos puedan tener, digamos, estos servicios básicos? Claro, la clave para solucionar esto consiste en una mejor gestión gubernamental, debido a que se necesita inversión pública orientada a las dimensiones de salud, de educación, y también del cierre de esas brechas de los servicios básicos, que es sumamente importante. Ajá. Lo que se requiere en específico es, por ejemplo, que la población logre educarse más, que logre culminar la educación secundaria, que muchas veces eso no suele pasar. Ajá. Te pongo un ejemplo, y ahora también vamos a entrar ya más a detalle en cómo vendría a ser un panorama departamental. No, pero uno de los departamentos más afectados el año pasado fue Huánuco. Y lo que tenemos es que en realidad en este departamento, con unas estimaciones un poco más referenciales, preliminares en relación a qué sucedió el año pasado, en el departamento de Huánuco, el periodo de educación promedio es 7.5 años para la población, contando a partir de primaria. A nivel nacional el promedio es 10.3 años. Ajá. Lo que estamos diciendo es que en Huánuco prácticamente la población promedio estudia 3 años menos que el promedio nacional. Esa es una cifra alarmante, porque 3 años representan casi una carrera técnica, casi una carrera universitaria. Totalmente. Estamos diciendo un claro desfase. Daniel. Y esto es cierto. Sí, Daniel, por favor, coméntanos de manera muy breve, ¿cuáles son las regiones que están presentando en estos momentos, de acuerdo a este reporte, el mayor índice de pobreza multidimensional? ¿Cuáles son las tres regiones, digamos, que ocupan los primeros lugares y cuáles son las regiones con una incidencia menor? Claro, cómo no. A ver, para comentarle brevemente, lo que tenemos es que la pobreza multidimensional lamentablemente se agrava en el interior del país, como también ocurre con la monetaria. Los dos departamentos más afectados son sobre todo Loreto, con una tasa de incidencia del 58.6%, wow, y Huánuco con 57%. Pero no debemos dejar de lado, antes de pasar a los mejores resultados, que en Ucayali, Cajamarca, Huancavelica y San Martín, la tasa de pobreza multidimensional supera el 50%. Ahora, si nos vamos al otro extremo, para ver mejor cuáles son los mejores desempeños, tenemos que está Moquegua, sobre todo liderando esos resultados, con una tasa de incidencia del 21.5%. Esta cifra, si bien es la mejor dentro de todos los departamentos, continúa superando a la tasa de pobreza monetaria que caracterizó a Moquegua el año pasado, de 12.8 millones, lo cual nos deja un claro ejemplo de que inclusive en los mejores resultados queda mucho por hacer, mucho que va a depender de los gobiernos locales, gobiernos de turno, para ejecutar adecuadamente las obras que ya tienen preparadas, que ya tienen asignadas y que muchas veces simplemente es cuestión de utilizar bien el presupuesto. Luego de Moquegua, Daniel, ¿quién sigue? Tenemos, por ejemplo, el Callao, donde la incidencia en la pobreza multidimensional es el 22.7%. Tenemos Lima también, 24.6%. Tumbe, con 24.7%. Lambayeque, con 28.1%. Después de eso, las cifras continúan escalando. Clarísimo, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos y hacer este análisis importante. Daniel Najarro, analista de estudios económicos de Comex Perú, estuvo con nosotros. Pausa y volvemos.